Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar conversando sobre el tema de la sequía, todo el impacto que esto está teniendo, por un lado en el mundo entero, pero además en El Salvador en particular, y qué es lo que podemos ver de consecuencias, entre ellos en el sector agrícola y por supuesto también en el sector eléctrico. Y para ello pues tenemos a tres reconocidas personalidades de nuestro país que conocen de cada uno de estos temas. Y le damos la bienvenida. Gracias, Amy Ángel, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Luis. Óscar Albanés, muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Y Roberto González, gracias, Roberto, también por estar con nosotros. Un placer acompañarlos y poder compartir con ustedes. Gracias. Bueno, Amy, si quieres comencemos contigo. ¿Y por qué no nos das una idea de qué es de lo que estamos hablando? O sea, porque como que a pesar de que hemos visto algún tipo de informaciones en los medios, todavía falta bastante que ilustrar a nuestros televidentes sobre qué está pasando en Estados Unidos, por un lado, en el resto del mundo, y después tal vez ya llegamos a El Salvador. ¿Cómo no? Bueno, empezando con Estados Unidos, está experimentando su peor sequía desde el año 1956. Definitivamente es extremo. Ya tiene más del 80% del área de Estados Unidos bajo algún grado de sequía. Y tal vez lo más impactante es que las áreas de mayor producción de granos, de maíz y de soya, están generalmente en áreas de severa, extrema o sequía excepcional. Entonces, definitivamente tiene un impacto en sus niveles de producción, especialmente en esos granos. Ya, por ejemplo, ya el USDA, el Departamento de Agricultura, ha reducido sus pronósticos de cosecha en 12% para el maíz, aunque eso podría subir a 20%. En soya en 9%, aunque eso también va a subir más. Y eso tiene un impacto en nosotros más adelante. También tenemos una situación de sequía en Rusia y Kazajstán, por ejemplo, y algunos problemas en Argentina que están afectando el trigo. Hasta que Rusia ya está hablando de volver a imponer restricciones a la exportación de trigo, como hizo hace 2 años. Entonces, definitivamente en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo, las sequías están afectando la producción de granos. Los precios que hemos visto a nivel internacional son realmente altos, precios Sí. como el del maíz, ¿verdad? Que son históricamente altos. Exacto, ya superamos los picos que vimos en la crisis de alimentos de 2007-2009, en los 3 granos incluso. Las escaladas, por ejemplo, en los últimos 2 meses han sido de 40 y 50 hasta un poco más de 50% en esos 3 granos. Entonces, definitivamente vamos a ver un mayor costo para todos que utilizamos ese tipo de producto. Óscar, tú has venido conversando sobre este tema ya por bastante tiempo. ¿Cómo estás viendo la situación en El Salvador en particular? Por un lado, por supuesto, a nivel internacional, pero ya en El Salvador específicamente también, ¿cómo lo estás viendo, el impacto? Desde nuestro ángulo, la situación en el país no deja de ser complicada, específicamente en el área oriental. Sin embargo, siempre hacemos un análisis regional porque lo que afecta a un país en Centroamérica afecta al otro, especialmente porque en todos los alimentos terminando siendo país importador. Lo que sucede es que también hay que hacer un reconocimiento y hay que enseñarle a la sociedad que los alimentos no se producen en el supermercado, sino que se producen en el campo. Y eso es importante porque le tenemos que dar el verdadero papel al productor agropecuario. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que seguimos haciendo lo mismo cuando los tiempos han cambiado. En El Salvador, por ejemplo, hábitos de consumo. Si lo vemos a nivel mundial, en los 60 teníamos 3.000 millones de personas con hambruna. Ahora esto ha cambiado. Tenemos 9.000 millones de personas, pero de las cuales, ahora tenemos 7.000 millones de personas, de los cuales tienen más dinero y comen más. Si nos venimos a El Salvador, tenemos la densidad poblacional más grande en Centroamérica, casi 300 habitantes por kilómetro cuadrado, y eso complica un poco más el escenario. Sin embargo, cuando vemos las cifras asignadas a los presupuestos destinados al Ministerio de Agricultura y a todas las instancias, hacemos énfasis de que seguimos haciendo lo mismo y no hemos cambiado los patrones de producción ni las inversiones dirigidas al sector agropecuario. Nosotros hemos dicho en los medios, la respuesta hacia el cambio climático, que en definitiva viene con una frecuencia más acentuada. Quiero decirte que hace 10 años estos fenómenos se presentaban cada 2 o 3 o cada 4 años. Hoy se presentan año con año.
y no tenemos una respuesta adecuada. Desde nuestro punto de vista hay muchas respuestas hacia esto. Por ejemplo, contingencias, tecnología. Tenemos que hacer hipotéticamente que llueva permanentemente en El Salvador. ¿Cómo? Implementando sistemas de riego a nivel nacional que nos permitan dar una respuesta inmediata al problema de la sequía. Pero también tenemos que tener tecnologías en insumos, tecnologías en semilla, y hay que darle la oportunidad al productor que sea este gran protagonista. No es posible que nuestro productor esté compitiendo con productores de Honduras cuando ya tienen un nivel de tecnología más avanzado y nuestros productores tengan un nivel de tecnología más inferior. Entonces yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de que como país seguimos haciendo lo mismo cuando los tiempos han cambiado. ¿Y cómo ves tú la sequía en Centroamérica y en El Salvador? ¿Está siendo de un impacto importante como para que vamos a tener pérdidas significativas en el agro? Te voy a dar un panorama, tratando de hacer un panorama regional y enfocado entre Nicaragua y Centroamérica Norte. El Salvador tiene una ventaja competitiva, antes de hablar de la sequía, y es que el uso de la semilla en El Salvador, casi el 95% es híbrida, en contraste con Honduras y en contraste con Guatemala, que no pasan del 15% del uso de la semilla híbrida, que es un mejor nivel de tecnología. Sin embargo, lo que sucedió en Honduras y lo que está sucediendo es que justamente cuando la sequía se puso más complicada, los hondureños empezaron a cosechar, porque en el área donde producen maíz, usualmente también tienen riego, que es el área sur. Ellos riegan mucho. Por lo tanto, hemos estimado que Honduras viene con una producción entre 10 y 12 millones de quintales. Honduras está viendo esta ventana de oportunidad para ser el gran vendedor de maíz en un futuro inmediato. Guatemala no ha registrado problemas con la sequía y te puedo decir de que quienes hemos registrado más problemas con la sequía es El Salvador, específicamente, y no solo reducido a la parte oriental, sino que ahí tenés en la parte litoral de San Vicente y La Paz también afectaciones. El primer diagnóstico que nosotros dimos había hecho casi arriba de los 700,000 quintales solo en Oriente, y el resto del país registraba hace ya 8 días 500,000 quintales perdidos. Okay. Y los números del MAC también concuerdan con los números de ustedes. Entonces yo creo que eso nos da mayor confianza aún en los resultados. Efectivamente, hay una concordancia con los números oficiales y los números nuestros, y creo que vamos a llegar al paso de las propuestas, que es mejorar un plan compensatorio de siembra y no limitarnos a una resiembra en este momento que no puede, digamos, sustituir eventualmente lo que se nos avecina con las importaciones. O sea que lo que podríamos prever es que no va a haber escasez en Centroamérica en vista de que podrían haber sobreproducciones en otros países, ¿o no? Yo creo que el efecto que se puede generar, por ejemplo, con lo que Amy ha dicho, es que si los gobiernos comienzan a ver el problema internacional de los alimentos, es muy contagioso que los gobiernos apliquen políticas de restringir exportaciones. En el caso de Nicaragua, el año pasado restringió la exportación de frijol. Ahora, si tú ves el indicador en este momento, Nicaragua ha crecido el 240% en la exportación de frijol, porque de nuevo abrió las puertas. Pero es muy contagioso que los gobiernos adopten políticas como la que adoptó el Kremlin cuando limitó la exportación de trigo el año pasado. Y que ya se está hablando del tema nuevamente efectivamente, en esa zona. Efectivamente. Roberto, tú sos experto, por supuesto, en energía eléctrica y en este sector. ¿Cómo amarramos esta sequía al sector eléctrico y cuál es el impacto que estamos viendo ya en los precios, por un lado, y en el costo de la energía eléctrica? Bueno, el efecto inmediato es que los embalses de las 4 centrales hidroeléctricas principales que tenemos en el país no están recibiendo los ingresos de agua que es usual en esta época. Y acá hay un marcado contraste con lo que tuvimos el año pasado. El año pasado sufrimos de inundaciones, de problemas a personas que perdieron sus hogares y cosechas por exceso de agua, pero en la parte de generación hidroeléctrica fue bastante buena. Es de los años en donde CEL, que es la que maneja las hidroeléctricas, tuvo una producción bastante buena de energía proveniente de hidroelectricidad. Pero este año tenemos el contrario. Estamos teniendo déficits severos en la cantidad de agua que hay en los embalses, lo cual, digamos, no nos está poniendo en riesgo de déficit, de racionamientos, pero sí estamos viendo que la cantidad de energía térmica que se está utilizando para cubrir la demanda
es como que si lo tuviéramos en la época seca, en la época de verano. De tal manera que usualmente en la época digamos, de mayo a octubre, que es cuando llueve, tendemos a ver precios de energía que van hacia la baja porque hay mayor producción hidroeléctrica y eso no se ha dado este año. Seguimos teniendo una alta producción térmica que, digamos, nos da la tranquilidad de que vamos a tener energía estos días, pero los precios se han quedado altos. ¿Cuál es la consecuencia? Que ahora dependemos en la parte de electricidad completamente de los precios internacionales del petróleo. Por el momento han estado, digamos, bastante estables a nivel internacional, pero si en un momento dado, por cualquiera de las crisis internacionales que estamos acostumbrados a ver, estos tienden a subir, esperemos que los precios de energía también suban en nuestro país sensiblemente. Porque lo que hemos visto es que el precio del petróleo había bajado más o menos a niveles de 80 y hoy está llegando a niveles cercanos al 95, ¿verdad? Dólares. Entonces, correcto. Si viene una crisis en el Medio Oriente, por ejemplo, puede dispararse esos precios, ¿no? Así es. Y los efectos son inmediatos porque acá en el país, con el consumo de derivados de petróleo para la generación hidroeléctrica, prácticamente todas las semanas están llegando embarcaciones con cargamentos de fuel oil, de búnker, que es el que más se utiliza para generación termoeléctrica, y los efectos de precios de estos cargamentos se ven semana a semana, de tal manera que no podemos sentirnos que estamos separados de lo que pasa en el mercado internacional, por el contrario. El embalse más importante del país es el del Cerrón Grande, ¿verdad? Porque es el que alimenta a 2 presas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estamos con los niveles de agua en ese embalse? Bueno, por ahí tenemos una gráfica donde podemos estar viendo, en base a estadísticas que me ha proporcionado la unidad de transacciones, podemos ver de que está bastante bajo con respecto al año pasado. Pero hago la aclaración también de que el año pasado, digamos, tuvimos un escenario bastante favorable y este año es desfavorable. Pero definitivamente ya dan una idea de que hay un gran riesgo de que los niveles de los embalses principales no alcancen a llenarse al final de la época de lluvias. Lo cual, insisto, no es para decir nos vamos a quedar a oscuras el próximo año, sino que lo que vamos a tener es una gran cantidad de generación térmica que va a hacer que los precios se mantengan altos. Y que dependiendo de lo que pase a nivel internacional pueden ser también afectados adversamente, ¿verdad? Bueno, en el próximo bloque, Amy, entrémosle al tema de los precios, ¿verdad? Cómo se han ido comportando ya en mayor profundidad los precios a nivel internacional y cómo esto ya está golpeando en algunos precios a nivel local, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.